Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Bien, mis hermanos, se ha dicho apropiadamente que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Y ante la contemplación de la historia de nuestra fe, podemos comprobar que esta afirmación es verdadera. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Así que por título este sermón tiene Esteban, Felipe y el avance del reino. Se ha dicho también, amados hermanos, en este sentido acerca de que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, frase que se le atribuye a Tertuliano, que todos los que han presenciado la noble paciencia de los mártires, como golpeados con dudas, han sido inflamados con el deseo de examinar la materia en cuestión y tan pronto como conocen la verdad, se enrolan directamente como sus discípulos. Más de alguno a lo mejor acá ha leído El mártir de las catacumbas, ¿cierto? Y la historia de cómo estos jóvenes que son martirizados generan tal impacto en cómo contemplan la muerte que muchos otros se convierten. Algunos de ustedes podrán recordar la historia de Tyndall, ¿cierto? La forma en que él fue martirizado y cómo esto generó una suerte de superstición en las persecuciones venideras, a punto que, por ejemplo, a John Rogers, ¿cierto? O a muchos de los que continuaron la labor de Tyndall, se les ejecutaba no en público, sino por debajo tierra, para que el aroma de la muerte que se estaba ejecutando no encendiera el deseo de otros. Algunos echaban las cenizas a ciertas partes, supersticiones. Pero la cosa que quiero transmitirle, mis hermanos, es que desde muy temprano la Iglesia, cuando experimentó el martirio, lejos de verse mermada, tomó nuevas fuerzas. Y la contemplación del martirio de Esteban esta mañana, ojalá tenga algo de impacto en nuestras propias vidas para darle rienda suelta a la proclamación del Evangelio allá donde vayamos. Vamos a considerar algunas cosas generales de la sección de hechos que hemos leído, y es una sección importante. Primero, porque funciona como una transición hacia nuevos horizontes de la fe cristiana. Hasta ahora, ¿dónde nos hemos mantenido? ¿En qué parte nos hemos mantenido? En Jerusalén, ¿cierto? Ahí estamos. ¿Recuerdan cuál era el cronograma al principio de Hechos de la progresión del Evangelio? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, para los que quieran leerlo. Sin embargo, acá tenemos, ¿cierto?, en este pasaje que hemos leído, el movimiento hacia el norte, hacia Samaria. Segundo, es una sección que introduce a uno de los grandes protagonistas, o uno quizás de los más grandes protagonistas de la historia cristiana, a un tal Saulo de Tarso. ¿Y qué aparición hace en escena Saulo de Tarso, cierto? Muy peculiar. Si ustedes leen con imaginación este pasaje, da para mucho. Y en tercer lugar, es una sección que abre los ojos hacia lo que sería el desarrollo de la fe en el seno judío, con una persecución ya mucho más franca y violenta, y también marcaría parte del patrón de oposición
que se daría luego en el seno romano años después, con las primeras grandes persecuciones. Ahora, dicho esto, estos tres elementos que tenemos en el pasaje, quiero dividir el sermón en tres partes. Primero, Esteban y su martirio, Felipe y la dispersión, y luego concluir con algunas cosas respecto acerca de la gratuidad del don celestial. Así que acompáñenme conmigo a la sección de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 54 al 8.1. Pero como yo me equivoco, tengo puesto en mis notas al 81. Al 8.1a. Siempre tengo que leer dos veces lo que escribo si hay números de por medio. Ante esta sección que vamos a estar considerando ahora, nos vamos a hacer algunas preguntas juntos. ¿Cómo termina el largo sermón de Esteban y cuáles fueron sus efectos inmediatos? ¿Cómo termina esta larga exposición intencionada, ¿cierto? Y esa es una de las ideas que nos planteaba el hermano Luis, esta idea de que Esteban no toma todo el Antiguo Testamento, sino que elige cosas puntuales y las interpreta de tal forma a los ojos de Cristo que tiene una aplicación particular para los oyentes que están allí. Vayan conmigo al versículo 53. Del 51 al 53. Quiero que veamos cómo terminó el sermón de Esteban. Termina con una aplicación. No aplicación de celular, sino con una aplicación de lo que ha dicho, ¿cierto? Que es la parte más difícil de todo sermón. Aplicar las palabras. Esteban dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como a vuestros padres, así también vosotros. Miren la pregunta que se despacha. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, si un predicador, y Dios quiera que los predicadores que tenemos nosotros que exponemos la palabra los domingos, tengamos este tenor aplicativo. No siempre de dar palos por dar palos, ¿cierto? No es una buena predicación la que único que hace pegarle a todo lo que se mueve. Una predicación, ¿cierto? Como lo enseñarán los puritanos, tiene siempre 4 audiencias posibles en mente. Verdaderos cristianos que están bien, que saben que son cristianos, falsos cristianos que creen que son cristianos pero no lo son, gente que necesita consuelo y gente que necesita ser reprendida. Y uno se mueve en una audiencia diversa. Pero Esteban entiende su audiencia y les pega ahí. Si ustedes son duros, incircuncisos. Y hermanos, ¿quién de ustedes ha estado en una predicación en que le dan duro? Justamente, y en que sus corazones son desnudados, en que su pecado es expuesto. ¿Quién de ustedes ha estado en ese tipo de predicaciones? Yo he estado en esas predicaciones. Mi abuelo, ¿cierto? Decía siempre, por lo que cuenta mi papá, no puedo usar la palabra que él usaba, pero cada vez que volvían, y ¿les pegaron o no les pegaron? Usaba otra palabra después del sermón. Y uno podrá responder, ¿cierto? Pero el punto es que la predicación tiene que desnudar nuestros corazones. Y Esteban termina con esta aplicación. ¿Y qué es lo que surge del corazón de estos hombres? Versículo 54. Oyendo estas cosas, ¿qué pasó con ellos?
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahora, aquí hay dos palabras, ¿cierto? Se nos informa primero de cómo se sintieron. Hermanos, hay algunos de nosotros que, para usar la expresión de una cantante o de algo que se hace en el póker, son poker face, ¿cierto? ¿Conocen la gente que es poker face? ¿Saben la lógica del poker face? El juego de póker, ¿cierto? Por ejemplo, yo juego carioca con mi suegro para estimular, qué sé yo. Entonces jugamos y de repente cuando nos sale un comodín, ¿cierto? Uno se sonríe. El problema cuando uno hace eso es que le dice a otro que algo bueno me pasó en el juego de cartas. La lógica del póker es, el poker face es que uno no puede demostrarle al otro cómo va su juego en la mano. Como uno juega con las expectativas del otro, uno tiene que mantenerse neutral, sin gesticular, algo que se conoce como la hipomimia facial. Yo no gesticulo mucho. Algunos de nosotros somos así cuando se nos predica, ¿cierto? Y podría llegar el versículo hasta la parte que dice, se enfurecieron en sus corazones. Lenguaje que ustedes ya conocen porque ya lo usó antes Lucas para describir también lo que pasaba en el corazón de los fariseos al escuchar a Pedro y a Juan, ¿cierto?, hablar acerca de que Cristo o por Cristo habían hecho las grandes señales. Pero no se queda ahí el versículo, sino que estos judíos no conocían el poker face y tenían gestos muy específicos o muy particulares para demostrar lo que estaban sintiendo por dentro. Y es como cuando uno conversa, ¿cierto?, con algunas personas y le dice algo y ellos guardan silencio, pero uno sabe cómo están por dentro porque ¿qué es lo que le pasa en el rostro? Cambian. Lo que nosotros conocemos como el lenguaje no verbal, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, se les enseñará a ustedes que para una buena entrevista laboral nunca crucen las piernas, nunca crucen los brazos, porque eso es señal de que están cerrados o guardando algo. Manos libres y siempre visibles, señal de que son abiertos y transparentes. Todo ese tipo de cosas estudiado, ¿cierto?, por gente que le gusta la gesticulación, se puede simplificar a que cuando tú estás enojado, tu cara lo dice. No hay poker face en nuestra congregación, menos en la congregación de los judíos. Y ellos hacen un gesto que es crujir los dientes, que es la expresión que ya nuestro Señor, ¿cierto?, usara antes en los evangelios. Así, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el crujir de dientes, lejos de ser una expresión extraña para el pueblo judío, es algo que ellos encontraban, por ejemplo, en Job 16:9, en Salmo 35:16, y es una expresión de rabia, sentida y vivida y mostrada. Por eso cuando el Señor dice, y allá será el lloro y el crujir de dientes, no es que en el infierno toda la gente esté llorando. La gente está enojada allí. Sigue sin ver por qué están allí. Siguen levantando su mano contra el Creador y diciendo, ¿por qué osaste enviarme al infierno a mí? Yo conversaba el otro día con un paciente y le intentaba explicar un poco acerca del Evangelio. Me decía, es que no soy malo, si yo soy muy bueno, me decía. Y efectivamente, gente que uno se saca el sombrero, ¿cierto? Estos buenos vecinos, esta gente que no es tránfuga, pero que no logran ver su propia pecaminosidad hasta que la exposición de la palabra del Señor los descubre. Sin embargo, mis hermanos, ante la furia, ante el crujir de dientes de estos hombres, ¿qué es lo que dice el versículo 55? Comienza con una palabra de nuestras palabras preferidas en la Escritura. ¿Cuál es? Pero. Pero Esteban. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Y ya hablamos acerca de esta llenura, pero los comentaristas no son tan escuetos acá y dicen que efectivamente
cuando lo mencionan, algunos de los comentaristas, no todos, hablan de un momento particular, ¿cierto? Esteban venía lleno del Espíritu Santo hace rato para hablar el sermón que habló. Pero en este momento está viviendo, de alguna manera, algo que a lo mejor algunos podrían considerar como un nuevo bautismo, lo que nosotros en realidad consideraríamos como una llenura, como una efusión particular del poder divino sobre él. Esteban lleno del Espíritu Santo, y Esteban experimenta lleno del Espíritu Santo algo maravilloso. Levanten sus ojos al cielo. ¿Qué hay ahí? Un techo blanco, ¿cierto? Que hay que pintarlo de nuevo, eventualmente. Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué cosas vio? La gloria de Dios. Hermano, ¿qué es lo que el pecado ha producido en cada uno de nosotros? Hemos sido destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. ¿Qué pide ver Moisés? La gloria de Dios. ¿Qué es lo que se posa en el templo y en el tabernáculo? La gloria de Dios. Esteban, lleno del Espíritu por la intercesión del glorioso Mesías al cual él predicaba, vio la gloria de Dios. Difícil de definir, ¿cierto? Algo que los teólogos han llamado, a ver si alguien sabe acá, ¿cómo se llama esta contemplación de la gloria de Dios? La visión beatífica, o la bendita o bendecida visión. Hermanos amados, ninguno de nosotros ha visto al Padre. Sin embargo, Cristo, el unigénito Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Esteban, lleno del Espíritu Santo, ve la gloria de Dios y de Jesús. El relato de ese hecho, ¿cierto? Cuando él cuenta lo que está viendo, sentenciaría a Esteban a su martirio. Hay un asombroso paralelismo aquí con Jesús. Marcos 14 nos relata parte de los juicios de Jesús hasta el momento en que el Sanedrín lo declara culpable. Vayan conmigo a Marcos capítulo 14. Marcos 14. Versículo 60 en adelante. Marcos 14, 60 en adelante. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le respondió, le dijo, yo soy. ¿Y veréis a quién? Al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todo ellos le condenaron, declarando ser digno ¿de qué cosa? De muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a encubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hay un paralelismo, ¿cierto? Ahí interesante. Ahora no es Jesús quien responde, sino es Esteban y confiesa, veo exactamente lo que dijo que ustedes verían. Lo veo a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Esteban tiene esta visión beatífica y se nos relata, ¿cierto?, la respuesta de estos hombres que tiene un sustento en Deuteronomio 17, 2 y 7, blasfemia. Aunque no parece un juicio lo que experimenta Esteban, sino más una suerte de linchamiento, la presencia de testigos en el pasaje nos indica F.F. Bruce, que hay una ejecución legal acá. ¿Ustedes saben cuál era la única pena de muerte, el único crimen por el cual podían aplicar pena de muerte? Los judíos, blasfemia.
Ellos no podían matar. Roma estaba para eso. Roma estaba para castigar a los criminales, judíos o no judíos. Pero había una pequeña excepción para el pueblo judío respecto a esto, que eran los asuntos más finos de su religión concernientes, ¿cierto?, a la blasfemia. Y los autores, al menos los que yo consulté, están de acuerdo que no era que cada juicio en el Sanedrín terminara con linchamiento y apedreados. Le intentaban hacer el quite a la situación. Tenemos algunos registros en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Tenemos el registro que a Jesús lo intentaron linchar y el de la mujer, ¿cierto?, que iban a apedrear, y en la que Jesús escribe, ¿cierto?, aunque unos dicen que esos pasajes no están en los manuscritos más antiguos, pero para nosotros está allí y es una historia que le ha dado forma también a muchas de las experiencias cristianas, ¿cierto? Mujer, ni yo te condeno. Sin embargo, mis hermanos, tenemos ante nosotros una razón profunda por la cual Esteban es crucificado, es apedreado. Dice, cuando Esteban sugiere que el Jesús crucificado ahora permanecía en una posición de autoridad a la mano derecha de Dios, aquellos que escucharon debieron haberlo considerado como una blasfemia, porque el pensamiento de aquellos que estaban escuchándolo sabían que un hombre crucificado moría bajo la maldición divina. Ahora pónganse en los zapatos de los que están escuchando. Un crucificado, que además dicen que ha resucitado, Esteban dice que lo ve a la diestra de Dios. Y el relato nos dice que estos dieron grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. En medio de esta turba, de fondo, sostienen las túnicas un tal Saulo que consentía en la muerte. Después en el libro de Hechos sabremos mucho más acerca de él. No se los spoileo, ¿cierto? Por último tenemos las últimas palabras de Esteban, que son eco de las propias palabras de nuestro Señor, que encomienda su espíritu al Señor Jesús y ora por el perdón de aquellos que le matan. Algunos han dicho que le debemos a Pablo, nos debemos a Pablo o le debemos a Pablo a la oración de Esteban. Como Pablo está allí en aquellos que lo matan y él ora por el perdón de aquellos que lo matan, tenemos a un Pablo, algunos autores sugieren, a modo de conjetura. Sin embargo, hermanos, para avanzar, quiero proponerles algunas cosas que podemos aprender de este pasaje. 1. ¿Qué van a hacer ustedes con las palabras de aquellos que domingo a domingo le hablan acerca de Jesús? Hermanos, ninguno de nosotros es tan odioso o tan detestable seguramente o tan valiente como para tomar la decisión en esta mañana de tomar una piedra y lanzármela para adelante. Ninguno de ustedes sabe que no funciona así la cosa, ¿cierto? De levantarse del sermón, cerrar la puerta e irse porque no le importa estar escuchando. Pero hay un punto clave en las enseñanzas de Jesús acerca del homicidio. ¿Cuál es la clave para entender el mandamiento no matarás? Vayan conmigo al libro de Mateo. Jesús hace una larga exposición acerca de la ley, ¿cierto? A mí se me perdió el pasaje ahora. Pero Jesús básicamente le dice, ¿oíste que fue dicho en el versículo 21? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de ¿qué cosa? De juicio, de pecado. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga tonto, imbécil, necio, fatuo a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Escucha esto, hermano. Por tanto, si en esta mañana
traes tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que tienes algo contra un hermano, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, antes que cierto el juicio se lleve a cabo. Hermano, puede que no quieras matarnos en esta mañana, o a lo mejor sí, no lo puedas demostrar, pero si hay odio en tu corazón hacia aquellos que te exponen la palabra del Señor, o hacia aquellos que continuamente te quieren corregir, enseñar, y esto aplica a lo mejor muchas veces hacia los hijos, ¿cierto? Ante las enseñanzas de los padres, hasta entre nosotros como matrimonio. ¿Cómo respondemos ante la predicación, ante la exhortación? ¿Rechinando los dientes, queriendo matar a aquel que nos habla? Y recuerden, no es tomar el cuchillo, el revólver y pegarnos un balazo. Solo basta que en tu corazón se anide algo en contra de un hermano. ¿Saben por qué hacemos confesión pública de pecados? El libro de los Hebreos dice que no nos hemos acercado a cualquier monte. Esta mañana esto es una casa y yo estoy de acuerdo con el hermano Luis, ¿cierto? Con el pastor Luis, que necesitamos espacios que nos orienten un poco hacia cómo es un culto, iglesias, bancas, todo lo demás. Pero del momento en que nos hemos juntado, hemos confesado juntos acerca de Cristo y este crucificado, hemos invocado su nombre, nos hemos acercado a la compañía de los santos, la compañía de los justos en el cielo. Cantemos, hermanos, los santos en luz, digno eres de todo Cordero de Dios. Sentado en el trono te cantan los millares sus voces, más uno en su amor. Millares sus voces, más uno en su amor. Nos unimos nosotros esta mañana a la adoración celestial. ¿Saben por qué los pecadores, o sea, los pentecostales, tenían un altar entre medio? No se ve mucho esto en los púlpitos reformados, ¿cierto? Pero ¿saben por qué había un altar? Porque el altar era el lugar del sacrificio para el pentecostal todavía. Los hermanos, si ustedes han pecado, acérquense al altar, le decían, y dejen acá sus cargas. Hermanos, esta mañana necesitas confesar que en tu corazón muchas veces hay un profundo odio sobre aquellos que tienen la intención de que entiendas que vas por un mal camino y que has pecado delante de Dios. Dios quiera que ninguno de nosotros termine como Esteban, pero hay una alta probabilidad que no seamos tan queridos muchas veces, que no seamos tan apreciados muchas veces. Pero quiera el Señor darnos también la llenura de su Espíritu, para junto con Esteban, ¿cierto?, encontrar valentía y el poder de su Espíritu para anunciar duros de corazón, incircuncisos de oído, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oído. Ahora, hermanos, Jesús le concede a Esteban algo. Y mientras yo leía el pasaje, ¿cierto?, recordaba otros episodios que le voy a compartir un poco más adelante. ¿Qué es lo que mantuvo a Esteban? Lleno del Espíritu Santo como estaba. Hay algo más que mantiene a Esteban en los últimos minutos de su vida. Y él recibe un don profético ahí. Él tiene una visión. Su propia parusia, su propia segunda venida. Algunos autores dicen que cada cristiano experimenta el día de su muerte la propia segunda venida de Cristo para él. Hermanos, Cristo va a venir. Amén. Antes o después de la tribulación. Cada uno sabrá. Pregúntenle a los de Medio Oriente si es que la gran tribulación está o no está en marcha. Para ellos seguramente hace rato, desde el día que creyeron.
Para nosotros la discusión es más liviana, ¿cierto? Porque nadie nos pega todavía. Pero independiente de eso, Jesús va a venir. Y puede que venga pronto, globalmente, como esperamos, o puede que venga pronto individualmente, decían los pentecostales. Hermanos, nosotros conversábamos, ¿cierto?, esta semana que hemos experimentado últimamente muchas muertes inesperadas de gente. ¿No les dice eso algo? Conversaba con el Jorge, ¿cierto? Me preguntaba el día, fuimos a ver al hijo de uno de nuestros amigos y me preguntaba cómo está tu papá y aproveché de llevar un poco la conversación acerca de cómo el Dios soberano toma de en un momento a otro el curso de una vida que puede ir normal para llevarnos, ¿cierto?, a una idea más cercana a la muerte. Y ellos me miraban. Hermanos, nosotros estamos entre la vida y la muerte constantemente. Lo único que nos podrá sostener para entrar a la gloria es tener una visión de este Cristo glorificado. Esteban tiene una visión. Hay un autor que dice, Warren Wills, dice, puede ser más difícil vivir por Cristo que morir por Él. ¿Cuántos dicen en esta noche? No. ¿Cuántos dicen en esta mañana? Yo moriré por Cristo. Amén, ¿cierto? Porque ¿cuántos de ustedes piensan que van a morir por Cristo? Y sin embargo, si yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes van a vivir por Cristo? Amén, todos. Todos hemos de vivir por Él y para Él. Sin embargo, mis hermanos, solo si hemos vivido por Él, estaremos preparados para morir por Él. Tendremos la oportunidad, ¿cierto?, de ver esta gloriosa visión beatífica. Notemos, hermanos, sí, alguna particularidad de la visión de Esteban. Y el texto de la Reina Valera lo pasa por alto, pero los otros textos no lo pasan por alto. Y es que Esteban ve a Jesús de una forma particular en el cielo. ¿Cómo subió Jesús? ¿Cómo dice el credo de los apóstoles? Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Nico, tú tienes la versión de las Américas. ¿Qué dice? ¿Cómo lo vio Esteban? Dijo, y aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a rigor, ¿no era más arriba? Sí, ese, de pie. Entonces ellos gritaron a gran voz y trataron de subir a Sí, hasta ahí, está bien. Era el versículo 56, ¿cierto? Que la Nico lo leyó. ¿Cómo está en el lenguaje de la reina de la América? Cristo está de pie. Y aquí hay una discusión larga, pero sin embargo quiero que ustedes tengan lo mismo que yo esta mañana, un asombro de esta visión beatífica de Esteban. Esteban usa el lenguaje de Daniel 7, el anciano de días que ve que se acerca a quién, el Hijo del Hombre, y recibe el dominio sobre todas las cosas, así que la gente que lo escucha sabe perfectamente qué está diciendo. Sin embargo, como les he dicho, el credo nuestro dice que Él está sentado, pero el texto de esta mañana dice que Él está, o que Esteban lo ve, de pie. Piensen en un momento que Esteban era de origen helénico. ¿Se acuerdan del estudio, cierto? Que había judíos que se habían ido, que después volvieron y que eran... Estas fueron las primeras divisiones que hubieron en la iglesia. Lo que hace probable que Esteban nunca hubiese visto a Jesús durante toda su vida. Si es así, mis hermanos, qué hermoso que lo viera y lo reconociera vestido de gloria y majestad. Fanny Crosby, ¿la conocen? Era ciega y compuso muchos himnos. Fanny Crosby. Pueden googlearla, hay varios himnos de ella. Y le dijeron, hermana, qué triste que nunca hayas visto el sol. ¿Y qué respondió ella?
no estén tristes, porque lo primero que veré será el rostro de aquel que es como el sol de justicia. Hermanos, aquellos de ustedes que experimentan algo similar que Esteban esta mañana, el apóstol Pedro nos dice: a quien aman sin haberle visto. Un día también nuestro Señor se levantará para darle la bienvenida. Venid, benditos de mi Padre. Vengan, hereden lo que fue preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, no hay, cierto, esta unanimidad acerca de cómo interpretar por qué Jesús está parado, ¿no? Sin embargo, un autor nos dice que la presencia del Hijo del Hombre a mano derecha de Dios significa para ti y para mí que hoy tienes a Dios un acceso más inmediato, más pleno, que ha sido abierto de una forma asombrosa en la cruz del Calvario, y que el templo con todo su ornamento jamás te pudo proveer. ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz? Se rasgó el velo. El templo, el lenguaje de se rasgó el velo no significa tanto que nosotros podamos entrar, según algunos autores, sino que esa palabra rasgar tiene la idea más bien de que la presencia de Dios sale en busca de los pecadores. Sabemos, sí, sin embargo, que nos podemos acercar hoy confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, la visión de Esteban no es una cosa que solo le ha ocurrido a él. Escucha cómo terminó sus días otro bendito santo de Dios. Adiós al mundo y bienvenido al cielo. El altísimo lucero de la mañana ha visitado mi corazón. Dilo cuando me haya ido y predícalo en mi funeral. Dios se relaciona de forma cercana con los hombres. Siento sus misericordias, veo sus majestades. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, pero veo cosas inefables. Espero que cuando llegue el día, tú también sientas lo que yo siento en este momento, que Dios se relaciona de forma cercana con los hombres. Y ahora, carro de fuego que vino a recoger a Elías, transpórtame a mi dulce hogar. Y todos los ángeles que asistieron al alma de Lázaro para llevarle al cielo, llévenme. Sí, llévenme al seno de aquel a quien más amo. El doctor Martin Lloyd-Jones cuenta esta historia y termina así. De esta manera, arrebatado en un espíritu, deambuló hacia el cielo con mirada alegre y una voz suave y dulce. Pero lo que dijo no lo logramos entender. Seguido por el sol de la mañana y apoyándose como Jacob sobre el extremo de su bordón, terminó su vida con estas benditas palabras. Oh, qué cambio tan maravilloso voy a experimentar, de la noche al día, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del dolor a la consolación, del mundo faccioso a un ser celestial. Oh, querido hermano, querido amigo, me da pena dejarte atrás, pero recuerda mi muerte cuando me haya ido. Observa lo que dice Jonathan Edwards en su diario en 1737, mientras cabalgaba internándome en los bosques para mejorar mi salud y habiéndome apiado de mi caballo en un lugar retirado como era mi costumbre hacer, a fin de caminar meditando en las cosas divinas y orando, tuve una extraordinaria visión de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre el Creador y los hombres, así como de su gracia y su amor maravillosos, grandiosos, plenos, puros y placenteros, y de su mansa y humilde benevolencia. La persona de Cristo me resultaba tan indescriptiblemente atractiva, con una excelencia lo suficientemente grande como para absorber todos mis pensamientos y comprensión. Esto continuó, según creo, por espacio de 1 hora aproximadamente. Hermanos, sentía un ardor en mi alma que solo puedo describir como el deseo de ser vaciado y aniquilado, acostarme en el polvo y que únicamente Cristo me llenara, de amarlo con amor puro y santo, de confiar en Él, vivir dependiendo de Él, ser santificado y purificado por completo, con una pureza celestial y divina. Hermanos, no son las únicas historias. John Flavel,
Yendo de camino, sus pensamientos comenzaron a expandirse y a elevarse más y más, como las aguas de la visión de Ezequiel. Hermanos, son los grandes puritanos. ¿Para qué hablar de otros libros, por ejemplo, Cristianismo y Mística, de un sacerdote católico, que cuenta cómo en la época medieval tenían esta contemplación continua de la visión beatífica? Algunos hermanos, ¿cierto? Mujeres, que tenían esta comprensión de que a Dios sí, hermanos, con Dios sí nos podemos relacionar de forma cercana. Que podemos tener estas claridades que acompañaron la muerte de Esteban. Hermanos, si yo les puedo decir algo esta mañana, es que Dios se relaciona de forma cercana con los hombres. Amén. Que tiene la intención de relacionarse de forma cercana, aún con los más pequeños. La muerte de Esteban trae a la iglesia una persecución y que se observa, ¿cierto?, desde el capítulo 8 en adelante, y aquí aparece Saulo, y esta es la segunda parte, ¿cierto? Encontramos a Felipe dirigiéndose al norte, a Samaria. Ahora veamos parte, ¿cierto?, de este tenor, de esta persecución. ¿Se acuerdan quién había sido el maestro de Saulo? ¿Y qué había recomendado Gamaliel? Déjenlos tranquilos. Saulo no era como su maestro, no era tan contemplativo. Saulo era más vehemente. Saulo comprendió algo porque era a lo mejor incluso más sabio, ¿cierto?, en este momento que Gamaliel. Dice, no puede haber compatibilidad entre lo que ellos anuncian y lo que nosotros creemos. Quizás Saulo escuchó el sermón de Esteban y entendió rápidamente el punto de Esteban. Son solo sombras. Y para Saulo eran la imagen misma de las cosas. Y Saulo, dice la palabra del Señor, vio con claridad esta incompatibilidad. Y el versículo 3 del capítulo 8 nos dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense la Rumania comunista y a un Richard Gumbrandt. Ahí, han visto la película de él, ¿cierto? Héroes de la Fe. Richard Gumbrandt, ¿cierto? El hermano que fundó Defensores de la Biblia. El hermano que fundó La Voz de los Mártires. Les recomiendo seguir La Voz de los Mártires. Nos cuenta, ¿cierto?, su propia historia de cómo él se para frente al parlamento comunista, habla y luego lo toman preso. ¿Y cuánto tiempo pasa en la cárcel? Varios años, ¿cierto? Parte de la historia dice que predicaba haciendo código Morse, que le anunciaba a la gente con código Morse acerca de Jesús. Nos cuenta la historia, ¿cierto?, de aquel hermano que le dicen que su hijo, ¿cierto?, ha muerto y él reniega de la fe. Pueden leerlo todo en su libro, ¿cierto? Y que en realidad el hijo, lejos de acobardarse, le dice que prefiero tener a un padre muerto que a un padre vivo y cobarde y que haya renegado de Cristo. Hermanos amados, la persecución nunca le ha hecho daño a la iglesia. No al menos en la forma en que la gente piensa que puede hacerle daño. Saulo hacía estragos en la iglesia, estaba armado con la autoridad de los líderes, acosó a la iglesia de casa en casa, y el verbo que se usa aquí para referir a lo que hace Saulo dice que es, o se traduce como, la devastación de un cuerpo por una bestia salvaje. Háganse esa imagen de cuán enojado estaba Saulo y lo que hacía con la iglesia, la devastaba. La destrucción de una ciudad sitiada. Sin embargo, también vemos a Felipe y su labor misionera a este lugar que servía como puente y transición hacia la predicación a los gentiles. Samaria y Judá tenían una larga historia. ¿Recuerdan con quiénes se dividió o cuándo se dividió? En el reino del norte y en el reino del sur.
con la muerte de Salomón, ¿cierto? Su hijo después se pega una frase para el bronce, dice, este dedo será más fuerte que todo lo que hizo mi padre. Y ahí se le dividen, ¿cierto?, las tribus. El reino del norte son las 10 tribus y el reino del sur, las dos restantes, Judá y Benjamín. Y el reino del norte, ¿cierto?, tiene la peculiaridad que la forma en la que fue llevada al exilio es distinta. Los babilonios tenían la tendencia no a destruir todo, sino de educar a lo mejor y mandarlo para gobernar, y así mantenían las cosas más tranquilas. Yo no recuerdo si fueron los sirios o los asirios los que hicieron el estragos con el norte. Los asirios. Y los asirios no. Los asirios destruían todo y dispersaban todo. Y los reinos del norte se casaron y tuvieron familia con quién sabe quién, con todos los que pudieron. Y de ahí salen los samaritanos, ¿cierto? Esta mezcla entre judíos y no judíos. De ahí la rivalidad, ¿cierto? Hubieron intentos de juntarlos, tanto Ezequías como Josías lo intentaron hacer. Sin embargo, los samaritanos se renegaron y rehusaron a compartir el templo de Jerusalén y erigieron su propio templo de adoración en el monte Gerizim. ¿Qué mujer era samaritana? La del pozo, ¿cierto? ¿Y qué dice ella? Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Y Jesús qué le dice? Que llega la hora, que ni en ese monte, ni en este monte se adorará. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí va este hombre Felipe. Felipe lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esta porción? Primero, que la persecución no ha hecho ningún mal significativo a la iglesia. Hermanos, es extraño, quizás no en nuestro contexto, pero si no les recomiendo leer El Destructor de los Dioses y algún libro de historia, ¿cierto? Para los primeros años de la iglesia. ¿Por qué la gente se une a un culto que te asegura la muerte? ¿Por qué querría ser de la fe de mi papá si mi papá lo acaban de crucificar el día anterior? Nerón se volvió loco, crucificó a mi papá porque era cristiano y pensó que los cristianos habían quemado la ciudad. ¿Cómo es que ha crecido la iglesia? ¿Cómo es que en países comunistas la iglesia es vibrante? No como nuestra iglesia en Occidente, que a lo mejor está en cierta decadencia. Porque la persecución nunca le ha hecho un verdadero mal. Y lo que ve Esteban es la llave para entender eso. Hay uno en el cielo que tiene toda autoridad y toda potestad. Y las puertas del cielo no prevalecerán contra la iglesia. Recuerden tempranamente el anuncio del Evangelio en Chile. Canuto, como término despectivo, por aquel hombre en Valpo, ¿cierto? Canut de Bont. Recuerden al hermano Juan Méndez y los puntos de predicación con los tachos de orina que le lanzaba a la gente. Recuerden, amados hermanos, el sufrimiento de aquellos que nos han precedido. Y miren Isla de Maipo, solo Isla de Maipo. ¿Cuántas iglesias evangélicas hay en Isla de Maipo? 3 grandes, ¿cierto? Por considerar los nombres. Pero ¿cuántos templos tienen cada uno de ellos? 5 a 6 templos. Al menos 20 templos de denominaciones importantes pentecostales en Isla de Maipo. ¿Ha triunfado el crucificado? Ha triunfado el crucificado, amados hermanos. La persecución solo limpia. Solo limpia. Ahora, hermanos, lo segundo. Si ustedes tuvieran que hacer un cronograma de predicación, ¿a quiénes le predicarían primero? Traduzcámoslo.
a los que aman, ¿cierto? ¿Irían a predicarle a los que le cae mal? ¿O a los que tienen rivalidades? Al último. ¿Cuál es el cronograma divino? Quédense en Jerusalén, el mismo lugar donde me crucificaron. Vayan a Judea, vayan a Samaria. ¿Se acuerdan de Juan? Que después aparece un poco más adelante con Pedro. ¿Qué dice Juan y su hermano? Caiga fuego del cielo, Señor, y consuma estos. ¿Y qué hace Juan ahora? Les da la mano y se vengan, son también parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, lo que tú y yo no haríamos por nuestra carnalidad, Dios lo hace para manifestar su gloria y hacer de dos pueblos un nuevo pueblo. Felipe lleva el mensaje de Jesús y su historia. Felipe lleva sanidad, porque el Evangelio nunca es solo palabras. Felipe lleva liberación de demonios y Felipe también lleva alegría. Porque un cristianismo descafeinado, para los que nos gusta el café, el que produce una atmósfera siempre lúgubre y tenebrosa, no es evangelio en realidad, porque el evangelio siempre produce algo de alegría. Hermanos, ¿cómo no va a ser alegría que alguien te diga tus pecados te son perdonados? Amados hermanos, a lo mejor entre nosotros hay un samaritano. Son de estos chamuscados. Tienen la suficiente historia como cristianos como para conocer, ¿cierto?, que hay un solo Dios verdadero que envió a su Hijo y que su Hijo nos salva y nos libra de nuestros pecados y ha enviado a su Espíritu. Conocen bien la historia, igual como los samaritanos. Pero en realidad no tienen ninguna intención de adorar junto con el pueblo de Dios. Se han mezclado, están sucios, están contaminados. En palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, son adúlteros. En esta mañana hay perdón para los samaritanos de acá. Hay perdón para aquellos que no están en este pacto. Y esta es la última sección de esta mañana que aparece Simón el Mago, Pedro y Juan. Hablaremos más en el estudio. La palabra mago aquí podría provenir de aquellas que pertenecían a los sacerdotes de Madián. ¿Quién era el sacerdote de Madián? Jetro, ¿cierto? El mismo que canta La mirada celestial, para los que han visto la película. Sin embargo, para la época de Jesús, la palabra mago tenía un uso muy amplio y denotaba algunas conductas de hechicería. Hermanos, ¿existe la hechicería? Por supuesto, hermanos, por supuesto. Ustedes son muy ajenos a lo mejor, o muy incrédulos, no sé cuál es la palabra por no usar una ofensa, si creen que esto ha pasado. Hermanos, de verdad. El doctor Martin Lloyd-Jones lo dice de manera magistral. Cada vez que una época deja de percibir la realidad de estas profundas realidades espirituales, algo malo ocurre. ¿Ustedes por qué creen que hay tanta película de terror dando vuelta? Yo les voy a contar una diferencia. En la época de pandemia, nosotros teníamos espacios de cuidado de vida laboral, ¿cierto? La atención de trabajar en pandemia, y nos daban un espacio y nosotros veíamos películas. Gustavo, que se va a Canadá mañana, vimos El Rito, una muy buena película de exorcismo, ¿cierto? La hace Anthony Hopkins. Gran película, nada que decir. Y Gustavo me dice el otro día, yo tuve muchas pesadillas esa noche, y Gustavo me dice el otro día, Ramón, me dice, no sabéis lo que me pasó anoche. Mi hermana vio a mi abuelo
que había fallecido hace un poco tiempo atrás, estuvimos toda la noche asustados, despiertos, porque gritó por toda la casa. A modo de juego, el doctor Martin Lloyd Jones enseña en un libro que él escribió que algo así pasó en la Inglaterra, en la que él pastoreaba. Un descenso de respeto, por decirlo de alguna forma, a este mundo oculto, una apertura al juego de la Ouija, al juego de tantas otras cosas que ha cobrado cientos de salud mental de personas, que los han trastornado. Tanto que Inglaterra tuvo que hacer la Sociedad Psiquiátrica de Eventos Paranormales. Amados hermanos, existe esto hasta el día de hoy. Y el que sea incrédulo, que se pasee un poco, no muy lejos, a los campamentos de los haitianos. Y no es por ser despectivo, nosotros cuando estuvimos en la luna de miel, nos decía la gente de República Dominicana, ellos hacen esto. Tienen sus muñecos de vudú, les encanta el ocultismo, les encantan las cosas raras, es parte de su idiosincrasia, es parte de su cultura. Una tía que tuvimos que viajó a Brasil nos decía lo mismo, en la noche ustedes pueden ver a gente practicando algunos ritos. ¿No les llama la atención que todas las mañanas el matinal tenga a un Pedrito Engel? Sí, es chanta, todo lo demás dice lo mismo cada un año. Pero ¿no le extraña que la gente se haya volcado de eso? Y acá tenemos Pedro Engel, ¿cómo se llama esta gente que ve la suerte, las cartas? No es un astronauta, para que no se equivoquen. Un astrólogo que practica la astrología, ¿cierto? El tema de los astros. Y aquí tenemos a Simón, recordarán a Elías, más adelante en el libro de los Hechos, y él dice que ha creído. O así lo acepta la iglesia, Felipe en este caso, pero después nos muestra su verdadero corazón, ¿cierto? Él quiere comprar el don del Espíritu Santo. Y eso por una parte veremos más de Simón, hermanos. Pero sin embargo quiero quedarme con parte de la visita de Pedro y Juan y con esto terminamos. Este es el mismo Juan que pidió que cayera fuego sobre los samaritanos. Sin embargo, la presencia apostólica aparece para confirmar la obra. Hermanos, aprendemos de esto, esta imposición de las manos como señal de compañerismo y solidaridad. Apuntando mayormente, ¿cierto?, a que este pueblo samaritano ya no es samaritano, es cristiano. Amados hermanos, no hay nada que podamos ofrecer a Dios por el don de Jesucristo. Vengan esta mañana a Jesús. Dejen de intentar ser como Simón. Tengo que ser lo suficientemente bueno para alcanzar esto. Tengo que hacer esto, de esto. No, vengan a Jesús. Incluso si no tienen ganas de venir a Jesús, yo les ruego esta mañana, vengan a Jesús. Si no tienen ningún deseo de probar a Jesús, vengan a Jesús. El Salmo 34 que cantábamos dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichosos los que en Él confían. Vengan a Jesús, acérquense incluso con su inmundicia. No intenten limpiarse. Vayan con sus trapos sucios, pero vayan a Jesús. Cuando ustedes han pecado, ¿qué es lo que intuitivamente hacen? Autoflagelarse de partida y buscar arrepentimiento hasta que llegue algo. No, hermanos. Vayan a Jesús. Aunque no haya arrepentimiento, vayan a Jesús. Señor, no me puedo arrepentir por mi propia fuerza, pero estoy acá. Perdóname, ayúdame, quebrántame tú, haz algo tú. ¿Cuánto se demoran en sacar una carrera? 5, 6, 7 años le dedicamos, más o menos, idealmente, que sean 5, por favor, a los que estudian. Y puede empezar, ¿cierto? ¿Cuánto nos hemos esforzado por conseguir algunas cosas, años y años? Y por una oración que Cristo no haya decidido responder de inmediato, ¿hay la justificación para decir, no voy más a Él? Pero sin embargo nos esforzamos una y otra vez por cambiar el auto, al punto de que ahorramos significativamente, por estudiar y sacar un título 5 o 6 años de nuestras noches, de nuestra vida, y no somos capaces de ver cómo esta gratuidad
que se nos ofrece tiene que ser buscada. Señor, aquí a tus plantas lloro de gratitud. ¿Ustedes saben cómo eran consideradas las Dorcas de la iglesia? El bastión de oración de la iglesia. Porque buscaban. Los puritanos decían, y es una cosa que mi esposa me reta porque yo pongo la alarma todas las mañanas, ¿cierto? Y hay mañanas que uno latina y otras que no, pues. Pero los puritanos decían que no soportaban que los pájaros cantaran a su creador antes que ellos oraran a su creador. Hermanos amados, a todos los sedientos vengan esta mañana a Jesús. Aún hay lugar en la cruz para ti. Aún hay lugar. Y en segundo lugar, hermanos, no podemos hacer iglesia solos. Ustedes saben cómo termina la soledad de una iglesia. La IEP dijo, hermanos que yo amo profundamente, esta iglesia caminará sola. Ese fue uno de los lemas centrales del pentecostalismo del que nosotros crecimos, ¿cierto? Lamentable. Necesitas el compañerismo. Y no fue el bastión inicial. El otro día veía un video de algunos pentecostales antiguos que decían, el Señor también se manifiesta con los metodistas, como tenían esa tensión entre ellos. Amados hermanos, necesitamos que hayan otros que también impongan las manos sobre nosotros. Pedro, Juan, necesitaron darle este compañerismo a los hermanos en Samaria y el reconocimiento de otros, de que la iglesia que estaba allí creciendo era una iglesia de verdad. El Señor nos ayude, porque tenemos trabajo por delante. Necesitamos eso. Hay hermanos que oran por nosotros. ¿Como cuál? El hermano Daniel Valladares, el hermano Daniel Riquelme. Los Danieles oran por nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Esta mañana, por la cena del Señor, tengamos una pequeña visión beatífica. Que el Señor les bendiga. Dejamos a nuestros hermanos para que continúen el servicio. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.